Como siempre, sus comentarios son bienvenidos con nuestra cuenta @encontexto_piso y @carlospenalosa. Desde ya invitándolos a que envíen sus preguntas y comentarios. Eduardo Fernández está con nosotros en estudio y sabemos que es un gusto para responder a la audiencia también. Gracias por acompañarnos. Gusto, claro, con muchísimo gusto, muy agradecido por la invitación. Gracias por estos minutos que vamos a poder conversar en un contexto que hemos mencionado en otras oportunidades. El país va por un lado y la política va por otro. Mientras los políticos cerraron 2022 con señalamientos, y lo que ha sido 2023 también ha sido así. Hemos visto declaraciones de cables directos con Miraflores, personajes siniestros. El ciudadano en la calle está reclamando sus derechos, está reclamando mejoras salariales. Parece complicado, ¿no?, unir los dos mundos el día de hoy. Yo creo que hay que focalizarse, y hay que intentar definir, Carlos, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que nos podría unir a todos los venezolanos? Salir de la crisis. Esa crisis que hace que los maestros salgan con toda razón y con todo derecho a reclamar un salario digno. Los maestros están ganando alrededor de $10 y tendrían que estar ganando alrededor de $500. Pero lo mismo pasa con los trabajadores de Sidor y de todas las empresas básicas de Guayana, y lo mismo pasa con los trabajadores al servicio del Estado, con todos los venezolanos. El problema del ingreso, de cuánto me llega a mí 15 y último, para hacer el mercado, para comprar las cosas que necesito. Bueno, es trágico lo que está ocurriendo. El presidente parece que no está enterado, porque el mensaje anual... Se esperaba que en el mensaje anual se diera el país está muy bien y simplemente no hay plata. Hay plata para la corrupción, hay plata para los enchufados, hay plata para las burbujas, pero no hay plata para los maestros. Esto es indignante porque no hay nada más importante que la educación en este momento en el país. Entonces, si tú te focalizas, tú dices, lo más importante es salir de la crisis. Yo muchas veces en reuniones con gente les pregunto, ¿qué creen ustedes que es lo más importante que hay que hacer en el país? La mayoría dicen salir de Maduro. Yo digo, corremos el riesgo de que pudiéramos salir de Maduro y no salir de la crisis. Pudiéramos salir de Maduro y que la crisis se agrave. Lo que tenemos es que resolver la crisis. Claro, para resolver la crisis hay que cambiar al gobierno, porque una parte fundamental de la crisis es economía. Para poder los maestros los $500 que se merecen, y a todos los funcionarios, a todos los trabajadores venezolanos, hay que resolver el problema económico. Problema económico que por culpa del gobierno y que se agravó por culpa de las sanciones. Pero repito, ese problema existe por culpa de las políticas equivocadas del gobierno, desde Chávez pasando por Maduro. Claro. Las sanciones son un agravante de esta Las situación. sanciones lo que han hecho es agravar una situación terrible que crearon ellos. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema económico? Nosotros, en el Centro de Políticas Públicas que yo presido, que se llama IFEDEC, el Instituto Aristides Calvani, hemos estudiado el asunto. La economía no se resuelve sin inversiones. Inversiones públicas, pero sobre todo inversiones privadas. Inversiones nacionales, pero sobre todo inversiones internacionales. Ahora, no va a venir inversiones mientras haya este gobierno, porque el gobierno no inspira confianza. Claro. Hay una enorme y muy justificada desconfianza mientras estos señores estén en Miraflores. ¿Cómo se cambia el gobierno? Lo que yo he recomendado siempre es que la ruta es la ruta electoral, democrática, pacífica, constitucional. Y entonces unir al 80% que en todas las encuestas aparece diciendo quisiéramos un cambio. Entonces a ese 80% hay que presentarle una propuesta atractiva diciéndole, miren señores, este problema se puede resolver. Y construir un gobierno de unión nacional, por eso estoy animando mucho a un movimiento que no es partido político, movimiento social que se llama Unión y Progreso, porque plantean estos señores de Unión y Progreso la unión, nos hace falta la unión de los venezolanos, no esta peleadera, tenemos 20 años perdidos
mentaderas de madre de un lado para otro y del otro lado para el uno. Ahora estamos viendo espectáculos dentro de la propia misma oposición. oposición. Tú recuerdas que hace unas semanas... Bueno, el año pasado hablamos de G4, ya no sabemos si es G3, si es G1. Y yo te dije, lo que me preocupa de las primarias es que son un escenario para que la oposición se autodestruya. Bueno, no ha empezado la primaria todavía y ha habido este espectáculo. Entonces vamos a unirnos alrededor de qué, de un programa, de un compromiso programático que recupere la economía para que entonces haya dinero para que los maestros ganen 500 bolívares, 500 dólares, y para que los trabajadores del Estado también estén bien remunerados, y para que los trabajadores de Sidor y de las empresas básicas de Guayana estén bien remunerados, para que todos mejoremos el ingreso. De eso se trata, ese es el problema fundamental. Yo lamento que dolorosamente los partidos están hablando de otras cosas. Están entretenidos en el tema de las primarias y eso. Y que incluso en la calle lo hemos visto con algunos voceros que han estado participando en estas manifestaciones. No quieren a los políticos. Así es. Muchos de los que han venido acá aclaran, esto no es un asunto político, esto no es partidista, esto es un reclamo. Así es. Y los maestros mismos han dicho, no politicen esto. Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, porque la verdad es que los errores en que han incurrido los partidos en los últimos 20 años los han debilitado mucho y han cuestionado la imagen ante el país. Por eso el planteamiento que hace la gente de Unión y Progreso es unirnos no alrededor de los partidos, no es una unidad de las tarjeticas de los partiditos, no, es una unión de los venezolanos, de los empresarios, de los sindicalistas, de los trabajadores, de los maestros, de los obispos, de los... Ay, por cierto, hoy me han dado una noticia muy buena, que es que teníamos un administrador apostólico en Caracas, en la arquidiócesis de Caracas, y entiendo que hoy ha sido elevado a la condición de arzobispo metropolitano, Baltasar Porras. Ahora Caracas y los caraqueños y los fieles caraqueños tenemos un arzobispo en propiedad. Felicitaciones a Monseñor Baltasar Enrique Porras, y felicitaciones a todos los católicos de la arquidiócesis de Caracas y a todos los ciudadanos de Caracas por esa decisión que tomó su santidad el Papa Francisco. Ahora, repito, el tema es focalizarnos. ¿Qué es lo importante? Que yo quiero comer, claro, que hay que acabar con el hambre. Y lo importante, Carlos, es que eso se puede hacer. Podemos convertir a Venezuela de nuevo en un ejemplo de crecimiento y progreso económico. A diferencia del modelo anterior, no queremos volver al rentismo petrolero. Una economía diversificada en donde tengamos, por ejemplo, desarrollo de diferentes industrias, desarrollo agropecuario, desarrollo turístico. El turismo sería una industria que da empleo maravilloso, porque tenemos que desarrollar la economía de tal manera que la economía genere oportunidades de progreso y de empleo. ¿Por qué la gente se va de Venezuela? ¿Por qué se han ido 7 millones de compatriotas? Porque no encuentran, no ven oportunidades. Y mientras tanto el presidente de la República habla en el Congreso, en la Asamblea, como que si el país estuviera arreglado. No, señor presidente, está muy mal. Los venezolanos estamos pasando muchas necesidades. Los servicios públicos, ¿cuántos venezolanos no tienen agua? Yo me acuerdo que cuando empezó el COVID, había un médico que decía por la televisión, les aconsejo que se laven las manos con la mayor frecuencia. Era una de las principales recomendaciones. Con agua y jabón. Y yo decía para mis adentros, ¿cuántos venezolanos no tienen jabón? ¿Y cuántos venezolanos tienen agua? Entonces, este país se ha empobrecido en los últimos 20 años de una manera dramática. No sigamos perdiendo el tiempo en insultos para acá y insultos para allá, descalificaciones por aquí y descalificaciones por allá. Convoquemos un gran sentimiento de unión nacional para resolver el problema y para que las maestras y los maestros puedan ganar bien sus salarios. Comenzando el año también hubo una buena noticia, se reunió la conferencia episcopal y produjeron una exhortación apostólica, así la llaman ellos, un documento, y en ese documento dicen, en lenguaje de mucha altura, de mucha responsabilidad, oiga, hay que tomar las medidas necesarias para cambiar esa situación de hambre y de miseria que está pasando los venezolanos. A eso se refirió, por cierto,
el señor obispo, administrador apostólico de la diócesis o de la arquidiócesis de Barquisimeto. Y resulta que voceros del gobierno de una vez salen a mentamadres y a insultar. Oye, ya estamos cansados de eso. Hasta se dijo que la conferencia presente su candidato y vaya a primarias. Eso es una grosería. Entonces hay que focalizar, no más pleitos inútiles. Hay que focalizar en un programa. En IFEDEC tenemos un programa que tiene 5 puntos. Creo que esto conversamos alguna vez, pero... Sí. Pero Pablo también nos los ha conversado acá en varias oportunidades. Nos toca hacer una pausa y de regreso hablamos Muy respecto bien. a eso. Bueno. Y la preocupación para este 2023. ¿Cómo ve Eduardo Fernández los escenarios? Porque, por supuesto, Unión y Progreso, Eduardo Fernández estaba acá y lo ha planteado, es un consenso, no un consenso de cogollo, es un consenso entre los sectores del país, un consenso nacional, pero el escenario paralelo son esas primarias, que hoy hay preocupaciones de que puedan o no darse, entendiendo que estamos a 5 meses de la fecha que se dijo desde la Comisión Nacional de Primarias y que lo que vimos de cierre de 2022 y lo que hemos visto de este enero no es muy alentador respecto a ese escenario. Lo conversamos luego de la pausa y también leemos sus comentarios. 3 preguntas ya por acá para nuestro invitado Eduardo Fernández. Hacemos una pausa y seguimos con más.